Buenos días. Ya se ve mi pantalla. Ya. Buenos días, profesor. Sí, Buenos días, sí, ya se ve. buenos días, profesor. Sí. Bueno, pues vamos a... Todavía no terminábamos de ver a este profesor, ¿no? Todavía, Sí, no habíamos acabado el video. Él No, no lo acabamos, profe. estaba mencionando... Bueno, está analizando. ¿Qué es lo que hace? Está analizando las entradas y en la parte de arriba pues tiene la tabla de verdad de la compuerta NOR. Y al menos ya habíamos mencionado, eso sí me acuerdo, que para el estado, la primer fila, que es 1, 0, como S es igual a 1, pues nosotros queremos que la salida Q sea igual a 1. Si S es igual a 0 y R es igual a 1, quiere decir que queremos resetear, queremos mandar a 0 la salida Q. Y para el caso 0, 0, no importaba o no había cambio si el estado era 1 y nosotros metemos 0, 0 a las entradas S y R, el, el estado Q permanece en 1. Pero si el estado Q es igual a 0 y metemos 0, 0 en SR, igual se mantiene en 0. ¿De qué va a depender? Del estado en el que se encuentre Q. Por eso se dice que no hay cambio en el estado Q, que es la salida que nos interesa. Y en el último, cuando S y R es 1, aquí ya no se ve, pero sí creo que sí le regresé mucho. Se entra a una condición prohibida porque ambos para S y R, que valen 1, la salida Q y salida Q negada, es igual a 0. Y para que sea un flip-flop, Q tiene que ser 1 y Q negada 0 o al revés, siempre se deben de complementar. Bueno, ese era el resumen, vamos a ver qué me dicen también si se escucha. Both the outputs are 0, 0. When we define Q and Q bar while defining flip-flop, that means both are 0 means we are not getting complementary output. Therefore, this state is not allowed. This state is not allowed. Therefore, we can say it is a forbidden state. Forbidden state. Therefore, in SR latch, you should not give 1, 1. This is one of the drawback of the SR latch. Now, if you connect one clock pulse, then SR latch is converted into a flip-flop. How to connect that? That is that. Aquí, este último frase que mencionó, ¿qué dijo? Después de la condición prohibida, ¿qué mencionó? ¿Me puede repetirlo, profe? We are not getting complementary output. Therefore, this state is not allowed. This state is not allowed. Therefore, we can say it is a forbidden state. Forbidden state. Therefore, in a SR latch, you should not give 1, 1. This is one of the drawback of the SR latch. Now, if you connect one clock pulse, then SR latch is converted into a flip-flop. How to connect? Ya.
Bueno. ¿Qué dijo eso? No te la entiende. ¿Qué dice? Pues yo solo entendí que dijo algo, creo que del output, pero la verdad no entendí muy bien qué dijo. No dijo nada de los... Oh, rayos. Está difícil su inglés. Yo lo último que le entendí fue lo de la entrada prohibida, que no se debía de poner 1-1, y luego ya ahí sí no lo entendí de plano. Pues y pues lo que sigue después es lo bueno. Creo que dijo que se bloquea, algo así, ¿no? No, no se bloquea. ¿El video no permite tener los subtítulos que se generan automáticos? No sé. Es que en el cuadrito que está al lado del engrane de configuración hay unos videos en inglés que te dejan hacer subtítulos. Pues ahí... Está en portugués ahora. Pues ya le piqué, pero no me da opción de seleccionar algún otro idioma. Sí, ¿están viendo o no están viendo? Sí. ¿Quién sabe por qué lo Con los genera en subtítulos, portugués? profe. Ya. Subtítulo. Pues no. No. Pues pónganse chingones. Quieren subtítulos. In a SR latch, you should not give 1-1. This is one of the drawback of the SR latch. Now if you connect one clock pulse, then SR latch is converted into a flip-flop. How to connect that? Esa parte no la entiende. ¿Cómo conectar un flip-flop? ¿Cómo conectarlo? No. Casi, pero no. Casi. Vamos mejorando. Pues, no manches, pónganse chingones. Pónganse a estudiar inglés, cabrón. A ver, al principio, ¿qué se mencionó? ¿Qué mencionaba el profesor este? Que íbamos a analizar flip-flop SR, pero que antes del flip-flop, ¿qué se iba a analizar? Bueno, La compuerta, profe, not. no, latch. No, están para el perro, ¿eh? Primero, antes de flip-flop, el latch, SR. Y el latch se construía con compuertas tradicionales, NOR o NAND. Él seleccionó la NOR y empezó a hacer el circuito de un latch SR. Esa tabla que tenemos, o esa tabla que se concluye, entonces corresponde a un latch. Y él está mencionando, cuando ya tengo esto, yo necesito añadir una señal, un clock pulse, dice, un pulso de reloj, para convertir el latch a flip-flop. Ese es convertir, no que íbamos a conectar.
Bueno, ¿cuál es la intención? Aquí la única intención de estos videos medios locos, hay un chingo en español, sí los hay. Pues léanlos ustedes. Eh, pero la idea, la idea es de que vean que es necesario. Ustedes van a trabajar, ahorita van a competir con mucha gente. Y sobre todo si quieren tener un buen salario, quieren tener un buen trabajo, pues van a ir a una empresa o si ponen su negocio, pues tienen que exportar, importar cosas y tienen que hablar en inglés. Entonces, para que vean la importancia, que si aquí en un circuito pedorro no pueden entender, ahora imagínense cuando hablen de dinero, van a estar ahí perdiendo. Eh, lo único, esa es la intención. Podemos ver, les digo, claro que podemos ver eh, videos en español, pero es para que vean que es una necesidad, porque al final mi clase no es de inglés, no les voy a dar clase de inglés. El chiste es que yo me acuerdo que cuando estuve en el extranjero me llevé a mi hija, la más grande, y me decía, no, es un castigo, tú me llevas que es un castigo. Le digo, no, pendeja, es para que aprendas, para que veas. Y ya estando allá, ya fue que queríamos hablar precisamente, fuimos a Portugal, ¿no? Fue un desmadre, porque ellos no hablaban inglés y medio hablaban español y medio palabras en inglés. Entonces nosotros no hablábamos portugués, inglés y español y no, hombre, era un cochinero ahí, ¿no? Pero pues ahí empezó a ver, le digo, mira, si supiera uno idioma, si supiéramos portugués, ya la libramos. Si él supiera inglés, ya hubiéramos pedido normal. Fuimos igual a Francia y un pendejo le pedí una dirección y me dijo que si yo iba a pasear a Francia tenía que aprender francés. Digo, estás bien pendejo. Como no tienes dinero, nunca viajas, cabrón. Y no necesitas aprender a fuerzas el idioma del país para, para ir, ¿no? Y pasear. Y digo, el inglés, pero el problema es que como a ellos no les gusta el inglés, a los franceses, porque están peleados, pues ese era, ¿no? El chiste aquí, vean que es una necesidad, en un ejemplo tan pedorro de un flip-flop, que al final dicen, pues quién sabe si lo vea, en mi perra vida, dijera, ¿no? Pero pónganse a estudiar inglés. Pues lo que están diciendo es eso precisamente. Ya analizamos un flip-flop, un latch. Necesitamos meter una señal de reloj. Con esa señal de reloj hacemos que este latch se convierta en un flip-flop SR. Seguimos, pongan atención, por favor. That is, let us see. Now, this is S input, this is R input. This is S input, this is R input. Already we defined. Now you connect one AND gate here. In both one AND gate here. Please listen how I am converting this SR latch into a SR flip-flop. Connect these two inputs together and this S input you can write here and this R input you can write here. Okay. Now this is called clock pulse. You can write CP. This is clock pulse. Clock pulse is nothing but a square wave. Clock pulse is nothing but a square wave. It is a positive triggering square wave. Positive triggering square wave. That means
it is 0 and it rises to 1, therefore it rises and it maintains for some time and it is decreasing from 1 to 0. When the clock pulse works, when it rises from 0 to 1 means it is called positive triggering. It is called positive triggering. When it works from 1 to 0, then it is called negative trigger. Negative trigger. Now it can be a positive trigger. Then only you can connect to the AND gate. Therefore, when CP equal to 1, when CP equal to 1, and first Hasta aquí, R equal to 0. fíjate. Hasta aquí está mencionando ya que estas entradas les están poniendo unas AND para poder convertir el latch SR en flip-flop y las dos AND van a una entrada común que le llama el clock pulse o pulso de reloj. En la parte de arriba lo está dibujando el pulso de reloj y nos está diciendo que los disparos pueden, estos flip-flops se pueden disparar por flanco ascendente, que es el que va de 0 a 1, o por blancos o flancos, es decir, también se le dice flanco descendente o flanco ascendente. Y pues lógico, asciende de 0 a 1, desciende de 1 a 0. ¿Eso de qué va a depender? Igual, recuerdan que de repente tenemos salidas negadas, de repente tenemos en los displays, pues ánodo común, cátodo común. Igual tenemos flip-flop que se disparan o se activan en flanco ascendente o en flanco descendente. Hasta aquí queda entendido. Entonces, profe, ¿se podría decir que los flip-flops actuarían como un relé a la conexión y como uno a la desconexión, dependiendo de si es descendente o ascendente? Algo así. Algo así. No tanto como un interruptor mecánico, porque el interruptor mecánico o pasa o no pasa. Aquí digamos que, que sí es como un interruptor, pero digital, que cuando se activan los flancos, pues yo voy a ver la señal de salida en la patita Q. Y cuando no, se puede mantener ese estado o se manda a cero. ¿Ya de qué va a depender? Del funcionamiento. ¿Sí quedó claro? ¿Lo preguntaste? Sí, profe, gracias. Ok, vamos a continuar. The first, again you take CPU trigger, then only you can connect to the AND gate. Therefore, when CP equal to 1, when CP equal to 1, and first case you assume SC equal to 1, R equal to 0. The first, again you take CP equal to 1, SC equal to 1, R equal to 0. When CP equal to 1, SC equal to 1 means AND gate gives 1. And this AND gate produces 0. That means earlier when it is 1 means this produces 0. Therefore you are getting 0 here. When both are 0 mean it is equal to 1. Therefore you are getting 1 here. That means the first one, set condition. If you change to 0, 0 means, if you change this to 0 means, you are changing this 0. It will
give 0, but this is remaining same, therefore again no change. And if you change this one again and 0 here, you will get 1 here and 0 here due to the AND gate, because CP is always 1. In order to function, CP is always 1. Therefore, when CP is 1, you are getting 1 here and this input is 1, AND gate produces 1. That means R input is 1 and S input is 0. That means R is 1, S is 0 means you are getting a reset. And if you change 0, 0 means same, no change. And here also you cannot give 1, 1, forbidden. This is the drawback of SR flip-flop. When you connect two AND gates for connecting the clock pulse, then you are converting SR latch into SR flip-flop. Now this is SR flip-flop. Now how to convert this NOR Ya se presenta, Maje. No, profe. Bueno. Ahí. Ya. Más el nombre. Ok. Bien. Ahorita lo que está él analizando es, otra vez está analizando todo el circuito con esas dos compuertas AND a las entradas adicionales para el reloj. Y pues lógico, si CP es igual a 1, estamos obteniendo el mismo comportamiento que ya se había encontrado. ¿Ok? Eso es lo que hasta ahí va, está probando todas las combinaciones. just you change all the 4 into a NAND gate. Just to change all the 4 into a NAND gate. I'll draw, just to watch. As I told you, just watch the diagram, how I am drawing and how I start and how I finish. First, NAND gate is very simple. Bien, ahí él comprobó entonces que añadiendo y poniendo CP igual a 1, se obtiene lo mismo. ¿Qué pasa si CP es igual a 0? Ahí en el diagrama, CP igual a 0, ¿qué pasaría? Pues, no habría ninguna señal, ¿no? Habría 0 todo. También Seguro que 0 todo. también sería como un estado prohibido. No, sí. A ver, si CP es igual a 0, en la compuerta AND de arriba, ¿qué me va a dar? 0 Y en la de abajo, también. también. Y si entra 0 y 0, La de abajo va a dar. en la de abajo va a dar 1. En esa compuerta AND. Recuerda No. que CP es igual a... No, en las dos va a dar 0, ¿no? En las dos da 0. Si CP es igual a 0, en las dos da 0.
quiere decir que S y R valen 0. Y si vemos la tabla, ¿qué nos dice ahí? ¿Qué va a hacer cuando S y R sea 0? No va a haber cambio ¿En dónde no va a haber cambio? en el estado anterior. En la salida Q se va a mantener el valor que tenía. Eso es lo que va a pasar. Entonces, cuando CP sea 1, funciona normal, y cuando CP sea igual a 0, simplemente se mantiene el estado anterior. Y de ahí no importa qué valor tenga R y S, mientras CP sea igual a 0, no importa que S y R estén cambiando, aquí a la salida de esas AND siempre va a ser 0 y siempre se va a mantener el último estado en el que estaba trabajando. ¿Sí lo notan? Sí, profe. Sí, profe. Y ahora, como ya comprobó que ya hizo de un latch, bueno, de compuertas, construyó el latch, del latch añadió el pulso de reloj para que entonces, perdón, para convertir el latch al flip-flop se necesita un pulso de reloj, que fue las dos compuertas a la entrada. Eso fue lo que añadió. Y ahora, al final, va a escribir una compuerta, así como se puede hacer con NOR, se puede hacer con NAND. Entonces, estaba borrando para hacer la compuerta NAND. Okay. This is one input, this is another, this is one, this is another. These two internals are cross coupling. Therefore, you cross couple here. Okay. And you cross couple here. Okay. Usually students will connect this to this. Okay. Remember, two inputs are there. One input is connected to the another output, and this input is connected to the another output. This input is connected to the another output. This input is connected to the another output. Now, what we have done in last, two NOR gates and two AND gates. Now it is a NAND gate. Therefore, you connect another NAND gate here. You connect another NAND gate here. And clock pulse here, and CP, and this one. Here you have to remember, Q is always at the top and Q bar is always at the bottom. Q is always at the top, Q bar is always at the bottom outputs. In NOR gate, this is yes and this is R. But in case of a NAND gate, this is then only you will say NAND as a yes or flip-flop. The same truth table, no change. Again, you cannot give 1 1. You can verify this by using a NAND truth table. Thank you. If you have any doubt, or if you want me to upload some more topics, please drop a comment. Thank you. Sobre, que si tienen dudas, escriban. Bien, una vez que él ya dibujó ese circuito con NAND, ¿qué es lo que pasa? Él pues está mencionando que se cambian las patitas. En la compuerta NOR, arriba tenía R, el reset, y abajo el set. Y aquí se intercambian. ¿Pero por qué se intercambian? Por el mismo funcionamiento de las NAND. Si nosotros dibujáramos
la tabla de verdad de la NAND se supone que es una AND negada. La AND, ¿cuál es la única condición que nos va a dar 1? Pues cuando es 1, 1. Y en todos los demás casos me va a dar 0. Pero si yo lo niego, entonces en 1, 1 me va a dar 0. Y en los demás casos, pues me va a dar puro 1. Entonces, lo que él quiere es que uno sustituya esa compuerta NAND, haga el análisis y que si tienes dudas, pues le eches un comentario. Así para conclusión, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que cuando S y R, cuando S sea 1 y R 0, para que funcione como flip-flop, Q va a ser igual a 1. También se va a cumplir el reset. Cuando S valga 0 y R vale 1, Q se va a ir a 0. Esos dos bien. Les mencionaba que al menos el set y el reset se van a mantener igual. Esos no van a sufrir ningún cambio. Pero las condiciones prohibidas van a cambiar. Si la condición prohibida era 1, 1 para la compuerta NOR, ahora la condición prohibida va a ser 0, 0 para la NAND. Simplemente intercambian de posición. Y si para la NOR 0, 0 era que no había cambio, para la NAND 1, 1 es el donde no va a haber cambio. Esa es la única diferencia. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí. Ok, profesor. A ver, ¿ya visualizan mi pantalla? Sí, ya. Sí, profe. Ya. Lo que ahorita les estaba mencionando, tenemos el flip-flop SR, lo que está ahí como en amarillo, quiere decir que no hay cambio, al menos para R, fíjense, cuando R en la segunda fila, R es igual a 1, mi salida Q es 0. Para la tercera fila, S es igual a 1, R igual a 0 y mi salida Q es igual a 1. Esos se van a comportar igual en la NOR y en la NAND. Y nosotros teníamos, aquí lo voy a escribir, si lo conecto. Ahí está. Esto es para la NAND. Y cuando ocupas la NOR, nosotros vamos a tener igual, esto sale 0, aquí vale 1. Y la condición prohibida para la NOR, lo que vimos, la condición prohibida se daba en 1, 1. Aquí teníamos prohibido. Y para 0, 0 teníamos no hay cambio. Aquí para la NAND podemos ver que la 0, 0 es la condición prohibida.
¿Por qué? Porque estos dos se están manteniendo en 1. Entonces esta es la condición prohibida. Y cuando es 1, 1, no hay cambios. Si aquí hay Q, pues sigue habiendo Q, Q negada, sigue habiendo el mismo, no hay cambio. Esa, entonces, no tiene caso que analicemos todo. Eso es lo único que pasa. Se intercambian estos. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Sí, profesor. Sí. Sí, esta cosa se fue, pero demoró mucho, no dejaba cargar como otras veces. Mm, a ver. Ahí visualizan mi pantalla. Sí, profe. Sí, profesor. Ajá. Bueno, mm, aquí hasta dónde quedé de la NOR, estaba explicando la NOR. Estaba explicando la diferencia entre ambas. Bueno, a ver, simplemente quedó que
con la compuerta NOR, ya habíamos visto en el video que no había cambio, que nosotros teníamos aquí una condición prohibida cuando SR es igual a 1. Y lo único que pasa cuando ocupamos la compuerta NAND es, se mantiene la condición del reseteo y set se mantienen en ambos, no importa si estamos ocupando NOR o NAND, se mantienen las dos. Y lo único que se intercambia de posición, pues son las condiciones. Ahora la condición prohibida para la NAND está en la 00 y donde no hay cambio es cuando él está en 1-1. Eso es lo único. Al final, nosotros, si queremos controlar el flip-flop, pues eso lo hacemos con el reseteo y con el set. ¿Para qué? Para establecer a 1 o establecer a 0. ¿Por qué? Porque recuerden también lo que mencionaron, el flip-flop es una unidad de almacenamiento de un solo bit. Entonces, pues nomás un solo bit puede ser 0 o puede ser 1. De esa manera yo lo controlo, ¿no? Al final, pues existe, independientemente de eso, pues existe una condición prohibida. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Vamos a... Ahí está. Un resumen rapidito. Nosotros en la unidad 1 y unidad 3, porque ahorita ya estamos en la 4. En la 4 son los sistemas secuenciales, pero todo fue lo que fue 1, 2 y 3. De hecho, hasta los multiplexores, decodificadores, todos esos siguen siendo sistemas combinacionales. Pero a partir del flip-flop ya vemos sistemas secuenciales. Ahora, ¿qué diferencia hay entre sistema combinacional y sistema secuencial? Los sistemas combinacionales o las compuertas normales, decodificadores, multiplexores, ya sabemos que internamente pues tienen compuertas tradicionales, AND, OR, NOT, XOR, etcétera. Y la principal diferencia con los sistemas secuenciales es que no son dispositivos de memoria. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quito la entrada de una compuerta AND, por ejemplo, pues se va a eliminar o su salida se va a quitar también. Pero nosotros vimos ahorita en el flip-flop que nosotros tenemos una señal de reloj. Esa señal de reloj es la que nos va a ayudar a tener cambio a la salida o mantener el valor que tenía el último estrado. Y precisamente en esa opción donde la señal de reloj, aunque esté cambiando las entradas S y R, pero si mi pulso de reloj es igual a 0, pues ahí se va a mantener el último, me está guardando ese último valor. Y ese es útil pues, cuando yo estoy almacenando datos. Y aunque yo entonces cambie S y R o quite S y R, al final se va a mantener el mismo dato en la salida Q. ¿Sí queda claro esa parte?
Sí, profe. Entonces, ahí, de esa forma es como un flip-flop mantiene un dato. Y aunque yo retire la entrada SR o la cambie, él mantiene el dato. Y los sistemas combinacionales no. Cambio las entradas, cambia la salida. Lógico, después de un tiempo de retardo, ¿no? Pero cambian. Y aquí, aunque tú le estés cambiando, no va a cambiar. Esa es la diferencia principal entre sistemas combinacionales y sistemas secuenciales. Secuencial maneja elementos de memoria. ¿Y quiénes son los elementos de memoria? Los flip-flops. Aquí los sistemas secuenciales son capaces de tener salidas no solo en función de las entradas actuales. Sí, ya vimos que dependiendo el valor SUR, pues puede cambiar nuestra salida. Pero también puede tener entradas o salidas anteriores. Ya, ¿por qué entonces analizamos primero el video? Ya vimos el comportamiento y si ahora leemos estos puntos, pues digamos, ya hacen, se identifican mejor. Si primero leemos esto, a lo mejor no entendían por qué habla de salidas anteriores o por qué si estoy cambiando las entradas no se modifica la salida. ¿Ok? Esto se debe, el segundo punto, que los sistemas secuenciales tienen memoria y son capaces de almacenar información a través de sus estados internos. ¿Cuáles son los estados internos? Pues la retroalimentación esa que hacen entre las dos compuertas NOR o compuertas NAND. ¿Sí tiene sentido? Bueno, yo voy a seguir. En el momento que tengan una duda, para no estar preguntando a cada rato, me interrumpen, de favor. Un sistema combinacional puede tener n números de entradas, m número de salidas. Sn puede ser muchos, puede ser uno, m lo mismo. Al final me dice, un sistema secuencial puede ser visto como una caja negra, en cuyo interior hay compuertas lógicas. Sí, ya lo vimos, que representan una ecuación de conmutación. Las condiciones superfluas corresponden a aquellos casos en que las combinaciones de variables de entrada no pueden ocurrir. Bueno, esas son las condiciones prohibidas, pero no es que no puedan ocurrir. O sea, al final, si yo meto el 00, por ejemplo, que era la NOR, pues se daba una condición, no, perdón, era la 11, era condición prohibida. Se dice que es condición prohibida porque Q y Q negada tienen el mismo valor, pero al final no se quema nada. También eso que quede claro, o sea, sí puedo caer en esa condición, pero no es una condición deseada. ¿Por qué? Porque no se da el cambio entre Q y Q negada. ¿Ok? El segundo nos dice, si se quieren construir un circuito combinacional para convertir números de BCD de 4 bits a 7 salidas, que representen los segmentos de un display, ese ejemplo ya lo habíamos visto, ya vimos también que había display de 7 segmentos. De hecho, ese circuito como tal es un codificador. Tenemos 4 entradas y al final tenemos 7 salidas. Y ese es un circuito combinacional
Escúchame, ¿ven? Lo escuchamos, no lo vemos. Bueno, no me ven, pero ven la pantalla, perdón. Ah, no, tampoco. Mi pregunta, de todos modos, en el circuito de BCD a 7 segmentos, ¿es secuencial o es combinacional? Combinacional. Combinacional. ¿Ya se ve? Todavía no. Ahora sí se ve. Sí, profesor, ya se ve. Ya. Ok. Bueno, ahí siguen con sus condiciones. Bueno, ya saben que nosotros vimos por ahí al principio métodos de reducción, pero eso ahorita no me interesa mucho, los métodos de reducción ya los vimos. Eh, los sistemas combinacionales relativamente pequeños, pues son menores a 100 compuertas, sí, ya vimos por ahí también las de mediana, ¿no? Escala de integración. Y típicamente pues se utilizan compuertas nano, compuertas no. Aquí pues lógico una representación, ¿no? De algo, de una función cualquiera, como quedaría ya la expresada. Igual si la hacemos con compuertas no. Digamos que pues es un resumen un poquito de lo que es la lógica combinacional. Aquí ahorita lo que me interesa es que ya empezamos o que vean cuál es la diferencia, ¿no? Entre los circuitos anteriores y los nuevos, los flip-flop. Entonces, al final un circuito secuencial, ahí no, está en azul, muy remarcado, está compuesto por circuitos combinacionales, que son compuertas tradicionales y elementos de memoria. Al hacer esas retroalimentaciones, podemos entonces realizar precisamente almacenar un dato. Se dice que un circuito secuencial, la salida actual va a depender de la entrada y del estado actual. Entonces, ya no nada más, esos circuitos ya no nada más dependen de la entrada, también puede en algunos casos, más adelante vamos a ver cómo podemos involucrar al estado actual para poder llegar a un estado siguiente. Aquí nosotros, si vemos a todo el circuito ahí en el recuadro verde, tenemos un circuito combinacional, tenemos flip-flop y el conjunto ya de un circuito combinacional más elementos de memoria, pues en general ahora sí ya podemos empezar a hacer circuitos más picudos, que haciendo combinaciones de ellos, pues hacemos sistemas digitales. Por medio de esto y arquitectura de computadoras, pues podemos hacer caminos de datos, sistemas mínimos, manejar memorias, máquinas de estado, vamos a verlas. Y con eso es la base para poder construir microprocesadores, microcontroladores, DSP, procesadores digitales de señal, y cualquier cosa que se les ocurra. ¿Ok? Aquí. Pues lógico, empieza a hablar también del flip-flop. En este caso, pues igual tienen las compuertas NOR. Ya sabemos que debe de haber esa retroalimentación. Ya no tiene caso analizarla tan a fondo. Ya vimos el video. Lo único que sí nos interesa, aquí nos dicen, para S y R igual a 0, no va a cambiar el estado. Cuando S es igual a 1, U tiene que ser igual a 1 para establecer el
Aquí. Set. Aquí. Y para cuando R es igual a 1, nosotros queremos, bueno, tú quítate de aquí. Queremos que sea 0 y tenemos el reset. Ahí está. Y la condición prohibida, o la que no queremos llegar, no, más bien no queremos llegar a ella, es esa. S igual a R igual a 1. No es que no es que sea prohibida, que se va a quemar, que no se puede, sí, la podemos seleccionar, pero no es una condición deseada, no nos va a llevar a algo que nosotros podamos controlar. ¿Ok? Aquí viene un ejemplo de diagrama. Nos dice, ¿qué pasa si S y R está el diagrama de tiempos? De repente S, pues lógico, todos empiezan en 0, S, R y Q. Llega el tiempo 1, en el cual S es igual a 1, pues necesito establecer, poner a 1 la salida Q, y por eso, pues aquí está subiendo, ¿no? En este momento. Después, se va a mantener así, llega un momento en que S cae, y en este momento S valdría 0, R valdría 0, pero ¿qué pasaba cuando S y R valían 0? Q no sufría cambios. Y por eso se mantiene la salida Q en alto. Llegamos hasta la posición, hasta el tiempo T3. En T3, R sube a 1. Cuando R sube a 1, quiere decir que queremos resetear la salida Q. Resetear la salida Q es mandarla a 0. Y eso, pues, es lo que está haciendo aquí. Se mantiene hasta esta parte. Después viene aquí un 0. Aquí viene pues, otro 0. Aquí el 0 de acá. Y 0 y 0, pues ya sabemos que se mantiene la salida Q. Si Q viene en 0, pues aquí también lo mantenemos en 0. Aquí en esta parte, Q venía en 1 y llegó R y S en 0. Como Q estaba en 1, pues se mantuvo en 1. Y si ven, lo único que estamos haciendo es ocupando ya la tabla que teníamos. S sube, Q sube a 1. 0, 0, se mantiene Q que venía en 1. Aquí viene R igual a 1, Q se va a 0, llega ese 0, R0, como Q viene de 0, pues se mantiene en 0. Y así nos vamos a mantener hasta T5. Viene otro reseteo. Se supone que en esta parte nosotros queremos que Q se haga 0. Pero Q ya está en 0, pues ahí nos mantenemos. Nos mantenemos, llegamos a T6. En ese momento T6, S es igual a 1. Entonces queremos poner Q a 1, es lo que hacemos. Q lo mandamos a 1. Llega aquí, baja la señal. S vale 0. R vale 0. Cuando es 0 y 0, no debe de haber cambio en Q. Y como Q está en 1, pues me voy a mantener en 1. Y así llego 0, 0 y 0, 0 y así me sigo en 1.
¿Queda claro ese diagrama de tiempo? Oiga, profe, Eh, entonces T5 está como de, pues no está haciendo nada, ¿no? Pues en este caso no se ve, pues no es que no esté haciendo nada, es que depende, ¿no? Depende de la señal, de lo que sea. Ahorita, pues sí, agarran, dices, oye, pues vete a cero, pero pues ya estaba en cero. Pero bueno, es parte de, ¿no? Ok, vale, gracias. Después viene un flip-flop SR, donde ya se le cambia por compuertas NAND. Si ven aquí en las entradas también, tienen unos inversores. Y aquí lo que veíamos, ese diagrama de tiempo, esos son latches. ¿Por qué? Porque no tenía una señal de reloj. Pero si yo quiero entonces trabajar ahora con un flip-flop, necesito añadir una señal de reloj, un CLK. O el otro profesor pues decía CP, pero es lo mismo. Aquí tenemos ya el diagrama con las dos compuertas NAND a la entrada, estamos añadiendo una señal de reloj. Y entonces, pues ya sabemos también que el añadir simplemente esa señal de reloj, el funcionamiento del latch no se va a modificar. Lo único que yo voy a controlar con la señal de reloj es cuándo quiero tener salida o cuándo no. Por ahí mencionaban, es como un interruptor. Sí, cuando está conectado, cuando está uno, voy a tener cambios en mi señal. Y en un interruptor mecánico yo lo apago, pues está apagado, pero aquí va a estar encendido. La única diferencia es que no va a haber cambio en la salida. Aquí, pues la señal de reloj puede ser, ya decíamos, flanco, ascendente, flanco de subida, canto de subida, o canto de bajada, flanco de bajada, o disparos. Hay muchas formas en las que le llaman. Hasta aquí está, ahora viene una conexión maestro-esclavo, donde podemos ver que la señal de lo que está en moradito o azulito, no sé cómo lo vean, es la señal maestra y esta señal va a controlar a la señal del flip-flop que está en recuadro verde. ¿Por qué se hace esta configuración? ¿A qué piensan que haga esto? ¿Qué piensan que haga? Podría ser un inversor, no estoy muy seguro. No, si ustedes ven bien el diagrama del maestro y el diagrama del esclavo, ¿qué diferencia hay? La CLK que viene negada para el esclavo. Ajá, el esclavo cambia la señal de reloj, ¿no? Sí. Pero de ahí en fuera es el mismo circuito, el mismo funcionamiento.
¿Esto qué quiere decir? Que cuando mi señal de reloj llegue a un 1, se va a activar las salidas del maestro. Y la salida del esclavo, como va a estar negada, se va a mantener. Cuando ya no haya pulso de reloj, entonces se va a activar el reloj del esclavo y se van a mantener las salidas del maestro. Entonces, esa salida del maestro va a pasar ahora a la salida del esclavo. ¿Sí quedó otra vez? O sea que la salida del maestro va directamente a la del esclavo y dependiendo de la salida del maestro va a ser la salida del esclavo, ¿no? Bueno, es lo que entendí. Sí, lo único, sí, eso no se va a alterar. Lo único que se está mencionando aquí es que esta sincronización es la que nos va a permitir trabajar con los flancos ascendentes o flancos descendentes. ¿Por qué? Porque el CEP, recuerden, el reloj, la señal, pues cuando demore un 1, pues durante todo ese lapso que demore 1, si hay cambios en SR, se van a reflejar a la salida. Pero cuando yo retire ese 1 del CP, adiós, se va, la salida se mantiene. Y entonces esa la toma el esclavo. Eso, precisamente sincronización, es como dice ahí, para lograr sincronizar un flip-flop mediante flancos. Aquí es cuando ya se va a ver mediante flancos y no mediante que la señal se mantenga siempre en 1 o siempre en 0. Tengo unas cosillas que hacer. Discúlpenme. Ahí la dejamos y nos vemos el martes, ¿no? Sí, Está bien, no se profesor. preocupe. El profe. Sí, profesor, gracias. Mande. Bueno, nos vemos, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, igualmente.